Habíamos puesto una serie de obstáculos en la puerta principal para evitar que entraran. Rompieron todo, entraron por las dos entradas que había en la facultad. Cristina Wisniewski era estudiante y esa noche había decidido quedarse para defender la facultad. Entonces entraron y bueno, empezaron a golpearnos con las cachiporras. Nos hicieron pasar por una doble fila de policías que nos golpeaban con cachiporras, con cachiporrazos. Y bueno, yo descendí una escalera, me golpearon en la cabeza, me desmayé, no sé, minutos, segundos, no sé. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fueron unas botas que estaban enfrente de mí, así que me paré. Nadie se salvó de los golpes ni de la humillación. Hicieron ahí un simulacro de fusilamiento, o sea, nos pusieron todos contra una pared y mientras nos seguían pegando, dijeron apunte. ¿Estabas herida? Muy herida. Tenía una herida me dieron 11 puntos en la cabeza. Y como el cuero cabelludo sangra mucho, estaba totalmente empapada de sangre. Tenía sangre hasta en la ropa interior. De aquí salieron hacia el pasillo de ingreso, donde se formó una fila de los dos costados de policías que les daban un saludo poco cordial con su bastón. Y después de eso nos fueron metiendo en los carros celulares y nos llevaron a la comisaría. Los estudiantes y profesores fueron detenidos. Lo que la policía ignoraba es que entre ellos estaba un brillante matemático estadounidense, Warren Ambrose, que también había sido golpeado. Ahí, de alguna manera, el comisario de turno empezó a sentir que las cosas no eran exactamente como había pensado, porque no se imaginó que iba a haber un profesor norteamericano metido en el asunto. Al día siguiente, Ambrose escribió una carta al cónsul de los Estados Unidos en Buenos Aires y la remitió al New York Times, que la publicó completa. Quisiera describirles un brutal incidente ocurrido anoche en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires y pedir que los lectores interesados envíen telegramas de protesta al presidente Onganía. El texto fue lapidario. Debo agregar que los soldados pegaron tan duramente como les era posible y yo, como todos los demás, fui golpeado en la cabeza, en el cuerpo y en donde pudieran alcanzarme. La carta terminaba con un pronóstico desalentador. Esta conducta del gobierno, a mi juicio, va a retrasar seriamente el desarrollo del país por muchas razones, entre las que se encuentra el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país. Atentamente, Warren Ambrose. Gracias a la denuncia del científico estadounidense, la noticia de la represión se conoció en todo el mundo. Después de la intervención ordenada por la dictadura de Onganía, empezaron las renuncias masivas. Solo en ciencias exactas renunció el 80% del plantel docente. En filosofía y letras el 51% y en arquitectura y urbanismo el 48%. Onganía era un terco tonto, un hombre de muy poca visión, no le importó nada que se fueran y dejaran de ser profesores e investigadores los mejores matemáticos, los mejores científicos de Argentina, y no quiso ceder. Casi 30 años después, en un reportaje concedido en 1992, Onganía se desentendió de los hechos y negó cualquier responsabilidad en la represión. Bueno, la noche de los bastones largos, usted no va a creer, fue un hecho policial. ¿De dónde colijo esto? El ministro mío
Lo digo porque estoy cierto de que es así, ¿no? El ministro mío no sabía absolutamente nada de nada. El ministro del Interior. El subsecretario o el secretario tampoco sabía absolutamente nada. El jefe de policía había recorrido las universidades y no había encontrado, es decir, no se topó con escándalo alguno. ¿Cómo sucedió la cosa? La cosa sucedió a través de lo que sucede normalmente. Digo normalmente porque es bastante seguido que sucede. Que la policía en un momento dado, si no tiene un estricto control de sus jefes, o si lo tiene, es muy violentada, actúa fuerte, ¿no? En este reportaje, Onganía le echó la culpa de todo a un grupo de policías descontrolados. Sin embargo, los testigos advirtieron que la represión estuvo organizada. Estaba el señor jefe de la Policía Federal en ese momento en la puerta de la facultad dirigiendo el operativo. O sea que, digamos, más oficial que la directa intromisión del gobierno de la nación en la vida universitaria, no había prueba más evidente. A pesar de las consecuencias, Onganía minimizó todo. Que no creo yo que haya sido tanto como la pintaron después que sucedió. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Acá estamos ingresando a lo que era el patio central de la facultad. ¿Y la biblioteca? La biblioteca estaba hacia aquel costado, en el nivel un poco un entrepiso, digamos, respecto a donde estamos parados nosotros. Existía una galería que era perimetral y sobre ella había aulas donde se daban clases regulares y en el piso superior estaba la biblioteca. En la Universidad de Buenos Aires renunciaron 1.300 personas. Fue un costo muy alto para la universidad y para la ciencia en Argentina. ¿Y en el Instituto de Cálculo? Todos. En el Instituto de Cálculo renunciaron todos. Eso fue una tragedia porque justamente la computación desapareció de la Argentina durante 15 años. Fue el desbande generalizado. Hubo algunos universitarios del exterior, de Chile en particular y de Venezuela, que vinieron a Buenos Aires a llevarse algunos equipos de científicos a sus países, a sus universidades. Y bueno, la facultad en particular quedó desierta. Las universidades americanas estaban en los hoteles de Buenos Aires tomando, en esa época había muchísimo trabajo, tomando profesores argentinos, aceptando estudiantes argentinos en universidades americanas, mucha otra gente. Uno de los que emigraron a los Estados Unidos fue el científico Enrique Ruspini. Yo simplemente fui y tuve una entrevista sobre un mostrador con el vicecónsul y él fue y volvió con mi pasaporte sellado. Así que en mi caso no hubo ningún problema en salir. En su exilio fue uno de los hombres que desarrolló el mouse para computadoras. Hoy trabaja en el Centro de Investigación Artificial Stanford Research Institute en California, Estados Unidos. Las personas que las tildaron, por ejemplo, de ser marxistas, no tuvieron ningún problema en conseguir visas americanas. ¿Qué pasó con la universidad después, desde entonces? Sí, quedó totalmente parada desde el punto de vista de su actividad académica y de su calidad. No se enseñaba nada importante, los programas quedaron completamente disminuidos y había gente tan tonta enseñando como profesor titular que hay anécdotas muy cómicas. El pensamiento crítico se acható. La universidad perdió a sus mejores hombres y la ciencia también. Si se hubiera en aquel momento organizado
un campeonato de estupidez, hubiéramos tenido realmente medalla de oro. De los 15.000 científicos que conforman la comunidad nacional, 7.000 continúan en el extranjero. La noche de los bastones largos dejó tras de sí éxodo y ruinas. En esta área estaban los laboratorios de química de los estudiantes, no de investigación. Y muestra claramente que no solo el propósito de la dictadura fue encarcelar, expulsar, exiliar, sino además destruir el edificio, que no quedara rastros de lo que era la Facultad de Ciencias. Mentes cortas, bastones largos. Fue hace 40 años, pero no deja de doler. Casi todos los profesores consultados coincidieron en señalar que 40 años después de la represión, la universidad pública todavía no recuperó el nivel de investigación y prestigio internacional que tenía entonces. En el siguiente mapa vamos a ver un ejemplo que representa la dispersión de cerebros que hubo después de 1966. El físico y epistemólogo Rolando García se fue a México. Hoy es investigador de la Universidad Autónoma de ese país. En Alaska se estableció el doctor en física Juan Roederer. Trabajó para la NASA y hoy es profesor emérito del Instituto Geofísico de la Universidad de Alaska. La doctora en física Catherine Cesarsky llegó a Alemania. Es presidenta de la Unión Astronómica Internacional. A España se fue Julián Araoz Durand. Es doctor en informática y consultor de la UNESCO. El doctor en ciencias de la tecnología Enrique Ruspini fue invitado a los Estados Unidos. Es científico principal del Centro de Investigación Artificial de Stanford. En París quedó el matemático Mauricio Milchberg. Hoy es director de la Oficina de Documentación, Informática y Telecomunicaciones de la UNESCO. Marcelo Cereijido, doctor en medicina, llegó a México como especialista en biofísica. Pertenece al Centro de Estudios Avanzados de ese país. El doctor en historia, Tulio Alperín Dongui, trabajó en la Universidad de Oxford, Inglaterra, pero ahora se estableció en Berkeley, Estados Unidos. El biólogo Osvaldo Reig hizo su carrera en Londres, introdujo la genética en los estudios paleontológicos, murió en 1992. Carlos Barsavsky, doctor en astronomía de la Universidad de Harvard, fue presidente de la Asociación Física Argentina hasta que emigró a los Estados Unidos. Murió en 1983. Estos son apenas 10 casos, pero hubo y todavía hay miles de otros casos de eminencias que tuvieron que seguir sus carreras en el exterior. No podemos dejar de pensar en cómo podría estar hoy la educación, la investigación y la ciencia si la noche de los bastones largos no hubiese ocurrido. Como decía al final de la nota, pasó hace 40 años, pero todavía nos duele.